Domingo 1 de marzo de 2026. Tema: Dios responde a su siervo para obrar con justicia en favor del desvalido. Lección: Números 27, 5 al 11. Texto: Salmo 37, 5 y 6. Introducción: Dios no es indiferente al clamor del desvalido. Él escucha el gemido del pobre, atiende el clamor del oprimido y levanta al que ha sido olvidado por la sociedad. Nuestro Dios no solo gobierna en los cielos con poder, sino que interviene en la tierra con justicia. El mundo muchas veces ignora al necesitado. La sociedad suele dar prioridad al fuerte, al influyente y al poderoso. Pero el reino de Dios funciona bajo principios diferentes. Para Él, el huérfano, la viuda, el pobre y el extranjero no son invisibles. Son objeto de su cuidado especial. Sin embargo, hay algo profundo en este obrar divino. Dios responde a su siervo para convertirlo en instrumento de justicia. Él podría hacerlo todo directamente, pero en su soberanía decide usar hombres y mujeres obedientes para ejecutar su propósito. Cuando el siervo clama, Dios responde. Y cuando Dios responde, no es solo para bendecir al siervo, sino para que a través de él se manifieste justicia en favor del desvalido. Dios escucha la oración del justo y le concede dirección, autoridad y respaldo para intervenir en situaciones de injusticia. La respuesta divina no solo trae consuelo personal, sino que activa una misión: defender, restaurar, ayudar y levantar al caído. Este tema nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se limita a palabras, sino que se traduce en acciones respaldadas por el cielo. El siervo que busca a Dios recibe respuesta, y esa respuesta lo capacita para obrar con justicia en favor de quienes no pueden defenderse por sí mismos. 1. Dios escucha el clamor del afligido. Dios no ignora el sufrimiento del necesitado, su oído está atento a su clamor. Salmo 34, 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. 2. Dios hace justicia al oprimido. El carácter de Dios es justo. Él interviene en favor de quienes sufren injusticia. Salmo 103, 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 3. Dios levanta al pobre del polvo. El Señor transforma la condición del desvalido y le da dignidad. Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. 4. Dios envía a su siervo a defender la causa justa. El llamado del siervo incluye actuar en favor del necesitado. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 5. Dios respalda al que ayuda al pobre. Hay bendición especial sobre quien extiende su mano al necesitado. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. 6. Dios promete librar al que considera al débil. El Señor protege al que actúa con misericordia. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. 7. Dios demanda justicia verdadera. La obediencia auténtica incluye practicar justicia y misericordia. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 8. Dios oye la oración del justo. El siervo que vive en rectitud tiene acceso al oído de Dios. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. 9. Dios envió a Cristo para libertar a los oprimidos. La máxima expresión de justicia divina se manifestó en la misión de Jesús. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Conclusión: Dios no es indiferente ante la injusticia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que se inclina hacia el necesitado, que escucha el clamor del humilde y que interviene en favor del oprimido. Pero lo más impactante es que muchas veces su respuesta no desciende como un acto aislado del cielo, sino que fluye a través de un siervo dispuesto. Cuando el siervo ora,
Dios responde. Y cuando Dios responde, capacita, respalda y envía. La respuesta divina trae autoridad espiritual, valentía y dirección para obrar con justicia. No se trata solo de recibir bendición personal, sino de convertirse en canal de bendición para otros. El desvalido no siempre tiene voz, pero Dios sí la tiene. Y muchas veces esa voz se manifiesta por medio de sus hijos. La Iglesia está llamada a reflejar el corazón del Padre, un corazón que defiende, restaura y levanta. Hoy más que nunca, el mundo necesita siervos que no solo oren, sino que actúen, que no solo prediquen, sino que practiquen la justicia, que no solo hablen de amor, sino que lo demuestren defendiendo al vulnerable. Primer título. Moisés acude a Dios para otorgar respuesta con sabiduría. Versículo 5. Léase, Segunda de Samuel 2:1, Proverbios 19:21. Introducción. La vida de Moisés es una de las demostraciones más claras de lo que significa depender completamente de Dios para poder dirigir, responder y actuar con verdadera sabiduría. No fue simplemente un libertador, ni solo un legislador, ni únicamente un profeta, fue un siervo que entendió que su capacidad para guiar al pueblo provenía de su comunión constante con el Señor. Moisés enfrentó desafíos extraordinarios. Tuvo que confrontar a Faraón, liderar a una multitud en el desierto, resolver conflictos internos, soportar murmuraciones y administrar justicia entre miles de personas. Humanamente hablando, la carga era demasiado pesada. Sin embargo, cada vez que surgía una crisis, Moisés no reaccionaba por impulso ni se apoyaba en su experiencia pasada, su primer recurso era acudir a Dios. Este principio es fundamental, el verdadero liderazgo espiritual nace en la dependencia divina. Moisés comprendía que no bastaba con tener autoridad, necesitaba dirección. No bastaba con tener responsabilidad, necesitaba revelación. No bastaba con tener el llamado, necesitaba la guía constante del que lo llamó. En tiempos de presión, cuando el pueblo se quejaba o cuando las decisiones parecían imposibles, Moisés se apartaba para consultar a Dios. Allí, en la intimidad, recibía claridad. Allí encontraba equilibrio. Allí recibía respuestas que luego transmitía con firmeza y seguridad. La sabiduría que Moisés manifestaba no era producto de estrategia humana, sino resultado de escuchar la voz de Dios. Por eso sus decisiones tenían peso espiritual. Por eso sus palabras traían orden. Por eso su liderazgo, aunque enfrentó oposición, estuvo respaldado por el cielo. Hoy vivimos en una generación donde abundan opiniones, consejos y respuestas rápidas. Sin embargo, el modelo de Moisés nos enseña que las respuestas verdaderamente sabias no nacen de la prisa, sino de la oración. No surgen de la presión externa, sino de la comunión interna con Dios. Todo siervo que desee responder con sabiduría debe primero aprender a buscar el rostro del Señor. Antes de hablar al pueblo, debe escuchar a Dios. Antes de emitir juicio, debe recibir dirección. Antes de tomar decisiones trascendentales, debe postrarse en la presencia divina. 1. Moisés clama a Dios en medio del conflicto. Cuando el pueblo murmuraba, Moisés no reaccionaba impulsivamente, acudía a Dios. Éxodo 15:25. Entonces clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. 2. Moisés consulta a Dios ante la necesidad del pueblo. La sabiduría comienza reconociendo que necesitamos dirección divina. Números 11:2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. 3. Moisés reconoce que la carga es demasiado grande sin ayuda divina. El líder sabio admite sus límites. Números 11:14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. 4. Dios responde compartiendo el espíritu de sabiduría. Dios no solo escucha, sino que provee solución sabia. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 5. Moisés habla con Dios cara a cara. La intimidad con Dios produce dirección clara. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 6. Moisés pide conocer el camino de Dios. El líder sabio no solo quiere soluciones, quiere conocer la voluntad divina. Éxodo 33:13. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. 7. Moisés intercede por el pueblo. La sabiduría incluye intercesión y misericordia. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 8. Dios confirma a Moisés como siervo fiel. La fidelidad en buscar a Dios trae respaldo divino. Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 9. Moisés guía conforme al mandato de Dios. Su autoridad provenía de obedecer lo que Dios decía. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Conclusión. La vida de Moisés nos deja una enseñanza profunda y necesaria para nuestro tiempo. El verdadero liderazgo espiritual nace en la presencia de Dios. Moisés enfrentó desafíos que habrían quebrantado a cualquier hombre, pero su secreto fue sencillo y poderoso: siempre acudía a Dios. No respondía desde la ira, no decidía desde la presión del pueblo, no actuaba por impulso. Buscaba a Dios. Se postraba. Escuchaba. Esperaba dirección. Y entonces hablaba. Esa es la diferencia entre una respuesta humana y una respuesta sabia. La respuesta humana puede ser rápida, pero la respuesta que proviene de Dios es precisa. La primera puede impresionar, pero la segunda transforma. Hoy, todo siervo, predicador, líder o creyente enfrenta situaciones donde debe dar consejo, tomar decisiones o responder ante conflictos. El ejemplo de Moisés nos enseña que antes de hablar debemos orar, antes de decidir debemos consultar, antes de actuar debemos escuchar la voz de Dios. Segundo título. Justa respuesta en favor del desamparado. Versículos 6 y 7. Léase, Salmo 68, 5 y 6, Proverbios 31, 8 y 9. Introducción. Durante toda la historia de la humanidad, el desamparado ha sido muchas veces ignorado, desplazado y olvidado. El débil suele quedar en silencio mientras el fuerte impone su voz. El pobre lucha por sobrevivir mientras el poderoso acumula ventajas. Sin embargo, cuando miramos el carácter de Dios revelado en las Escrituras, descubrimos una verdad gloriosa y esperanzadora: Dios no es indiferente al desamparado. El Señor es justo en todos sus caminos. Su justicia no es parcial ni manipulable. No se deja influenciar por apariencias, posición social o recursos materiales. Él ve el corazón, conoce las circunstancias ocultas y escucha el clamor que otros no quieren oír. Cuando el desamparado eleva su voz, el cielo presta atención. La justicia divina no es solamente un atributo teológico, es una acción constante. Dios interviene, defiende, restaura y levanta. Muchas veces su respuesta no llega en el tiempo que el hombre espera, pero llega en el momento exacto y con la precisión perfecta. Él no olvida el dolor del humilde ni pasa por alto la injusticia cometida contra el vulnerable. Hablar de una justa respuesta implica entender que Dios actúa conforme a su carácter santo. Su intervención no es impulsiva ni emocional, es recta, equilibrada y perfectamente alineada con su verdad. Cuando Él responde, lo hace con propósito. Cuando Él juzga, lo hace con equidad. Cuando Él defiende, lo hace con poder. El desamparado, desde la perspectiva bíblica, no es solo el que carece de recursos materiales, sino también el que ha sido herido, traicionado, rechazado o abandonado. Es aquel que siente que no tiene quien lo respalde. Y es precisamente allí donde la justicia de Dios se manifiesta con mayor claridad. En un mundo donde muchas veces la injusticia parece triunfar momentáneamente, el creyente debe recordar que existe un juez eterno que nunca falla. Puede que el sistema humano no responda, puede que las instituciones fallen, puede que los hombres callen,
pero Dios no permanece indiferente. 1. Dios escucha el clamor del desamparado. Dios está atento al llanto y las súplicas de quienes se sienten solos y sin defensa. Salmo 34:17 claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 2. Dios es justo defensor de los oprimidos, Él no permite que la injusticia prevalezca para siempre. Salmo 103:6 Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 3. Dios levanta al desamparado y le da esperanza, no abandona al necesitado, sino que lo honra y protege. Salmo 146:9 Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. 4. Dios juzga con rectitud y equidad, su justicia no se basa en favoritismos humanos. Deuteronomio 32:4 Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. 5. Dios ordena a su pueblo practicar justicia, la justicia divina se refleja en el actuar humano conforme a su voluntad. Isaías 1:17 Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 6. Dios bendice a quienes defienden al desamparado, hay una recompensa divina para el que se compromete con la justicia. Proverbios 31:8 y 9 Abre tu boca por el mudo, por el derecho de todos los que se van destruyendo. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. 7. Dios no olvida al que sufre injusticia, su memoria y su justicia se activan en favor del afligido. Salmo 9:9 y 10 Jehová también será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y esperarán en ti los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. 8. Dios promete justicia para los desvalidos en el día final, la justicia definitiva será establecida por Él, sin errores ni parcialidades. Mateo 25:40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 9. Dios fortalece al desamparado para seguir adelante, Él es fuente de fuerza y ánimo en la adversidad. Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conclusión. La justa respuesta en favor del desamparado es una manifestación palpable del carácter de Dios. Su justicia no es un concepto abstracto ni una teoría lejana, es una realidad activa que protege, defiende y levanta a quienes no tienen voz ni poder en este mundo. La Escritura revela que Dios es el abogado y protector de los pobres, de los huérfanos, de las viudas y de todos los que enfrentan opresión o abandono. Como creyentes, somos llamados a reflejar esta justicia divina en nuestro actuar diario. No basta con reconocer que Dios es justo, debemos practicar esa justicia siendo defensores de los desamparados, restituyendo derechos, y mostrando amor a los que sufren injusticia. Nuestra fe se demuestra cuando nos convertimos en instrumentos de la justicia de Dios en la tierra. La historia humana está llena de momentos en que el débil parece perder la batalla, pero la palabra nos asegura que Dios no abandona a los suyos. Él escucha su clamor, recuerda su dolor y obra en su favor. Más allá de las injusticias temporales, el día del juicio traerá justicia perfecta y definitiva. Mientras tanto, Dios fortalece y sostiene al desamparado, dándole esperanza para seguir adelante. Este tema nos desafía a no ser indiferentes ni silenciosos ante el sufrimiento de los que no tienen defensa. Nos invita a orar, a actuar y a ser la voz y la mano de Dios para quienes lo necesitan. Porque la justicia que Dios realiza no solo transforma circunstancias, sino que también transforma corazones. Tercer título. Estatuto de la herencia para todo el pueblo de Dios. Versículos 8 al 11. Léase, Colosenses 3:24, Primera de Pedro 1:3 y 4. Introducción. Desde tiempos antiguos, la idea de herencia ha sido fundamental en la vida de los pueblos. La herencia no solo representa bienes materiales, tierras o riquezas, sino también un legado espiritual,
cultural y familiar que se transmite de generación en generación. En el pueblo de Dios, la herencia tiene un significado especial y sagrado, porque no se trata simplemente de posesiones terrenales, sino de un estatuto divino que Dios mismo ha establecido para bendecir a su pueblo. El concepto de herencia en la Biblia revela la intención de Dios de proveer un lugar seguro, estable y abundante para su pueblo. No es casualidad que la tierra prometida fuera llamada herencia, era un regalo, una promesa cumplida y una muestra del amor fiel de Dios. Pero más allá del territorio físico, la herencia espiritual abarca la bendición, la protección, el pacto y la comunión con Él. El estatuto de la herencia implica que Dios ha establecido normas claras para que esa herencia sea legítima, segura y eterna. No es un derecho que se obtiene por casualidad ni por méritos humanos, sino por la obediencia, la fe y la fidelidad a los mandatos del Señor. Este estatuto también señala que la herencia no es solo para unos pocos privilegiados, sino para todo el pueblo de Dios, para hombres y mujeres, para jóvenes y ancianos, para toda la comunidad de creyentes. Esta herencia no se limita a lo material o visible. Es una herencia de vida, de bendición, de promesas cumplidas, de reconciliación con Dios y de acceso a su presencia. Es el derecho a vivir bajo su protección, a recibir su provisión y a ser partícipes de su gloria. Entender el estatuto de la herencia nos invita a valorar el legado espiritual que Dios ha dispuesto para nosotros, a vivir en obediencia y responsabilidad, y a transmitir esa bendición a las generaciones futuras. Nos desafía a reconocer que somos administradores y no solo beneficiarios, que debemos cuidar y preservar el pacto con Dios para que la herencia permanezca y se multiplique. En un mundo lleno de incertidumbres, conflictos y pérdidas, la herencia divina es una ancla firme que da esperanza y estabilidad. No es una promesa vana, sino una realidad segura para todo el pueblo de Dios que camina en sus caminos. 1. La herencia es un regalo divino, Dios es quien otorga la herencia, no es fruto del esfuerzo humano sino de su gracia. Salmo 16:5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. 2. La herencia está reservada para el pueblo de Dios. Solo aquellos que pertenecen a Él y guardan su pacto reciben su bendición. Deuteronomio 4:20 Vosotros que fuisteis hoy apartados para que viniese Jehová vuestro Dios, para que fuese su especial tesoro, como os dijo Jehová vuestro Dios. 3. La herencia incluye la tierra prometida. Dios prometió dar a su pueblo un lugar seguro y prosperidad. Josué 1:4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. 4. La herencia es para mantener y transmitir. Se espera que la herencia sea cuidada y dejada a las próximas generaciones. Salmo 78:4 No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. 5. La herencia es un pacto eterno. Dios hace un compromiso que no cambiará con el tiempo ni las circunstancias. Génesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 6. La herencia exige obediencia a Dios. Recibir y conservar la herencia requiere vivir conforme a sus mandamientos. Deuteronomio 28:1 y 2 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 7. La herencia se basa en la fe y confianza en Dios. El pueblo debe creer en las promesas y depender de Él. Hebreos 11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 8. La herencia espiritual supera la material. Más allá de tierras y bienes, la herencia incluye vida eterna y comunión con Dios. Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 9. La herencia se hereda en Cristo. Jesucristo es la llave y garantía de la herencia eterna para los creyentes. Primera de Pedro 14 Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Conclusión. El estatuto de la herencia para todo el pueblo de Dios nos revela un panorama lleno de promesas, responsabilidad y esperanza. Desde el Antiguo Testamento, Dios establece un pacto claro con su pueblo, en el que la herencia no es solo un regalo temporal, sino un legado eterno que abarca tierras, bendiciones y, sobre todo, una relación constante con Él. Esta herencia es divina en su origen y soberana en su alcance. No es algo que pueda adquirirse por méritos humanos o por fuerza, sino que se recibe mediante la fe, la obediencia y la fidelidad al pacto con Dios. La tierra prometida no solo fue un lugar físico para Israel, sino un símbolo de la provisión y bendición que Dios quiere otorgar a todo aquel que le pertenezca. El estatuto también implica un compromiso para preservar y transmitir esta herencia a las futuras generaciones. El pueblo de Dios está llamado a ser fiel administrador de lo que recibe, cuidando no solo las bendiciones materiales sino también el legado espiritual. La obediencia a Dios es el canal para que esta herencia permanezca firme y fructifique. Además, la herencia en el pueblo de Dios trasciende lo visible y lo terrenal. En Jesucristo, esta herencia cobra su máxima expresión, la vida eterna, la comunión perfecta y la esperanza segura en los cielos. Jesús es el heredero de todas las cosas y, a través de él, los creyentes reciben una herencia incorruptible y gloriosa. Texto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 5 y 6. Introducción al texto. La vida está llena de momentos en los que enfrentamos incertidumbre, injusticias y decisiones difíciles. En esos tiempos, el corazón humano tiende a buscar respuestas inmediatas o a tomar control por sus propias fuerzas, lo que muchas veces genera ansiedad, confusión y desgaste. Sin embargo, el salmista nos presenta un principio profundo y transformador que invita a una entrega total y confiada en Dios. Encomendar a Jehová tu camino significa entregar, poner en sus manos todas las circunstancias, planes, desafíos y decisiones. Es reconocer que Dios es el soberano y el guía perfecto, y que nuestra seguridad no está en nuestras propias capacidades, sino en su poder y sabiduría infinitos. La confianza no es un sentimiento pasajero, sino una firme decisión de creer que Dios actuará en nuestro favor. No solo actuará, sino que hará, exhibirá tu justicia como la luz. La justicia de Dios se manifestará claramente, como una luz que disipa las tinieblas, que muestra la verdad y establece el derecho. El derecho como el mediodía nos habla de la claridad absoluta, sin sombras ni dudas, de que lo justo prevalecerá en nuestra vida. No importa la oscuridad o las dificultades que enfrentemos, Dios promete revelar su justicia en el momento oportuno y de manera inconfundible. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conclusión para el texto. Encomendar nuestro camino a Jehová y confiar plenamente en Él es el camino seguro para recibir su justicia y dirección clara en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él actúa con poder, iluminando nuestro andar y estableciendo lo justo de manera visible y definitiva. Así, la confianza en Él nos da paz, seguridad y la certeza de que no estamos solos en nuestras batallas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía